Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy vamos a hacer la review de OpenMandriva, una distribución comunitaria que utiliza paquetes RPM y que es la sucesora directa de la mítica Mandriva Linux. Esta distribución está fundada y mantenida por la asociación OpenMandriva, la cual es completamente independiente y tiene un enfoque puramente FOSS, que es de software libre y de código abierto. Su entorno de escritorio principal es KDE Plasma, aunque ofrecen diferentes spins para probar otros entornos de escritorio. Está planteada tanto para los usuarios domésticos en su versión desktop como para un uso más empresarial o de uso en servidor. Esta distribución tiene dos tipos de lanzamientos o releases principales para que elijáis según vuestras preferencias. Rock es la versión estable que pone énfasis en la estabilidad y en el soporte extendido, que podremos decir que es el equivalente a la versión de Ubuntu LTS pero dentro de Mandriva. Y la versión Rome, que es la versión Rolling Release o Bleeding Edge como se conoce también en inglés. Y aquí tenéis siempre las versiones más modernas, más tirando a lo que sería una versión de testeo constante. Básicamente Rock es para los que buscan tranquilidad, mientras que Rome es para los que quieren tener las últimas aplicaciones al día. Además, cabe destacar que OpenMandriva tiene un buen enfoque hacia la seguridad, aunque no es su propósito principal, pero es algo que no descuidan para nada. En esta review nos vamos a centrar en la versión Rock, que es la que vais a ver cómo se instala y se ejecuta a lo largo del vídeo. Para esta edición estable suelen lanzar un lanzamiento aproximadamente cada año, centrándose en solucionar bugs y actualizaciones de seguridad. Y bueno, sobre la instalación utilizan el instalador Calamares, que es la típica interfaz gráfica que ya hemos visto 1000 veces en el canal para instalación de otras distros. Es muy sencillo, pues ubicación, teclado, particiones y usuario. En el tema de particiones, por defecto utiliza ext4, aunque yo recomendaría más Btrfs si preferís algo más moderno, ya que ext4 se empieza a sentir un poco viejo comparado con lo que ofrecen otras distribuciones por defecto. Otro dato importante es que existe una versión Slim más ligera donde quitan bastante software y la distro tiene una detección de hardware excelente tanto para procesadores de Intel, de AMD o procesadores ARM. En la página web podemos ver la versión de Rock, OMLX6, Rome y también la versión de Cooker, que es la rama más de desarrollo, pero para nosotros no es algo que nos interese tanto. Aunque lo que sí que nos podría interesar son la versión de Spin, que son otros entornos de escritorio soportados o desarrollados por otros miembros de la comunidad que no sea principalmente la asociación de OpenMandriva. Y aunque no sean tan oficiales, mantienen versiones como Nome, LXQT, Cosmic, XFC, Mate, Cinnamon y PaTi. Entonces no solo tienes KDE Plasma como entorno de escritorio, sino que tienes otros, aunque lo que tienen mucho mejor soportado es evidentemente KDE Plasma. Eso sí, lo que no tenemos es ningún tipo de gestor de ventanas, es decir, Hyperland, olvidaros de ello, Qtile, olvidaros de ello, OpenBox también, ya que solo se centran en los entornos de escritorio principales y se olvidan más de los gestores de ventana. Y bueno, en la página web podéis leer un poco sobre el propósito de la asociación, que básicamente es proveer una mejor experiencia tanto para usuarios nuevos como para desarrolladores. Una vez instalada, lo primero que he tenido que hacer es ajustar la resolución porque no me detectaba la resolución correcta al inicio. Y bueno, la pantalla de bienvenida nos hace una pequeña introducción que nos dice la versión del kernel, la versión de KDE, la versión de LibreOffice y nos explica herramientas propias de esta distribución como puede ser ABF, que es lo que llaman Automated Build Farm, que básicamente es la forma en que ellos generan sus ISOs. Por defecto incluye KDE Plasma 6, que curiosamente viene configurado con X11, es decir, Xorg, de forma predeterminada. Y en teoría sí que soporta Wayland perfectamente, pero han optado por seguir ofreciendo Xorg como base por defecto, lo cual no es lo más moderno, pero sigue funcionando genial y evita fallos que Wayland aún tiene para casos de uso específico. Y yo sí que es algo que aprecio porque hay muchas distribuciones que ya no es que solo se centran en Wayland y dejen de lado X11 o Xorg, sino que directamente no te ofrecen la posibilidad de instalar X11, entonces yo es algo que aprecio. La selección de software me parece muy acertada, ya que mezclan aplicaciones nativas de KDE con otras que no lo son, ya que consideran que son mejores opciones. Tenemos por ejemplo Kmail, KWrite, KDE Connect,
lo típico que son aplicaciones base de Plasma que funcionan muy bien. También tienen Telegram instalado por defecto, lo cual es una decisión curiosa, pero en mi caso me parece que es algo bastante útil y entendible. También incluyen MPV y Kdenlive para multimedia, que incluyen MPV en vez de VLC, y yo es algo que entiendo porque me parece una decisión sensata y yo es lo que utilizo en mi caso concreto. Y bueno, respecto a Kdenlive, hay muchos usuarios que no van a editar vídeo, entonces eso es una herramienta que igual incluirla por defecto sobra, pero tampoco me parece una decisión excesivamente mala. También te incluyen Boxscreen, que es un grabador de pantalla muy clásico y sencillo que yo he utilizado por 2012-2013, lo cual es una alternativa muy básica a OBS que funciona muy bien, aunque yo sí que es cierto que lleva muchísimos años sin utilizarla. Pero para los que quieran simplemente un grabador de pantalla, es algo que es muy sencillo y funciona bien. Y bueno, para instalar software nuevo tenemos Discover, que es la tienda de aplicaciones de KDE, con soporte total para paquetes RPM dentro de los repositorios de OpenMandriva y para paquetes de Flatpak que vienen servidos desde el servidor de FlatHub. Y también está la herramienta DNF Drake, que es el equivalente a Synaptic en Ubuntu, pero en este caso para OpenMandriva. Y bueno, en este caso vamos a la ventana de acerca sistema y monitor del sistema, y lo que vemos es la versión que estamos utilizando, que es OpenMandriva LX 6.0, la versión de KDE, que es la 6.13, la versión de Qt, que es la 6.9, y el kernel que estamos utilizando, que es el 6.14.2. En cuanto al consumo de RAM de la distribución en lo que denominamos un cold boot, que básicamente es un arranque en frío sin haber abierto ninguna aplicación, el consumo de memoria RAM se queda entre 1,1 GB y 1,25. Durante el vídeo podéis ver que sube un poco porque el gestor de actualizaciones se pone a trabajar en segundo plano, pero la base es bastante sólida y fluida, incluso aun siendo virtualizada en este caso con QEMU. Y bueno, mi conclusión personal es que si la vais a utilizar como distribución diaria, mi recomendación es algo que es bastante claro. Mantened la versión estable de la distribución, es decir, de OpenMandriva, y utilizad DistroBox para instalar cualquier aplicación, tanto de Ubuntu o Arch, que no esté en los repositorios principales de OpenMandriva. Y para cualquier otro tipo de software, utilizad Flatpak. Y para cualquier otro tipo de paquete, yo directamente lo instalaría con Flatpak. De tal forma que podríamos decir que es una distribución muy estable, con un software muy bien seleccionado y un rendimiento más que decente. En mi caso he probado a instalar un par de paquetes directamente desde Flatpak, se ejecutan y se instalan sin problemas y no hay ninguna pérdida de rendimiento. Y con esto terminamos el vídeo. ¡Hasta luego!